Muy bien, listo. Sí, entonces retomando lo que dijeron ustedes dos, bueno, ¿qué distingue? A ver, el orden sacerdotal imprime carácter, ¿no? Es decir, una vez ordenado sacerdote, para siempre, no hasta la muerte, sino hasta, por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque es una participación metafísica del único sacerdocio que es el sacerdocio de Cristo, del cual ya todos los cristianos tenemos una primera participación que es el sacerdocio universal. Pero ahora se da una segunda que es el ministerial, que es participar del ejercicio de ofrecer los sacramentos, ¿cierto? Eso tiene tres grados, el diaconal, el presbiteral y el episcopal. Los diáconos solamente podemos bautizar y casar. El presbítero además confiesa y consagra y da la unción de los enfermos y el obispo además confirma y da la ordenación sacerdotal, siguiendo pues lo que ocurre en el Nuevo Testamento, lo que hacen los apóstoles, lo que hacen los presbíteros, lo que hacen los diáconos, etcétera, y la iglesia primitiva. Bueno, pero digamos que ese carácter ya no se puede perder, el apóstol es apóstol para siempre, etcétera. Sin embargo, usted por el pecado puede perder la gracia, alejarse de Dios y si está en pecado mortal, pues está en una cuestión muy grave. Pero el sacramento sigue siendo el sacramento, a pesar de su... ¿Por qué? No por usted, sino porque el sacramento lo realiza Dios, no usted. Primero. Y segundo, por el bien del pueblo, porque lo realiza para el pueblo, ¿cierto? Y porque lo realiza en comunión con toda la iglesia. Entonces, cuando un sacerdote así esté solo y no haya nadie más en la misa, está consagrando, está toda la iglesia presente por medio de él. ¿Mm? Y por eso, no, aunque sea por un pecador, incluso por un hereje que se alejó él personalmente de la iglesia y lo que sea, un cismático y lo demás, ahí sigue dándose la consagración. Y ahí es, aunque el lenguaje es fuerte y habla de herejes y cismáticos y todo eso, hay que ver ahí la belleza de la cuestión, de que usted es una mera herramienta y Dios es el que hace la obra. Y ahí este es el punto del ecumenismo, del que surge el ecumenismo católico, y es decir, que en los anglicanos, en los ortodoxos, aunque estén separados de la iglesia, del papa y todo eso, sigue dándose la obra divina, porque son sacerdotes legítimos, pues mm, no están en la ley de la iglesia, pero válidamente constituidos sí, porque tienen sucesión apostólica, vienen de los apóstoles, ¿no? Pero hay unos sacerdotes que son los degradados, que es que la iglesia los condena por un pecado grave y la condena es que no pueden volver a ejercer el ministerio sacerdotal. Si se arrepienten, etcétera, pueden volver, ¿cierto? U otro, y es una cuestión medicinal, como dice Sara, ¿no? Esa condena no es para que se vayan al infierno o lo que sea, sino para que tengan tiempo de arrepentirse y sanarse y volver a la fe. O hay otros que son degradados, pero no en un mal sentido, sino simplemente que no pueden ejercer más el ministerio porque así lo escogen y le piden a la iglesia que los libre de esa función porque, por ejemplo, se van a casar con una mujer. Entonces abandonan la función sacerdotal, se casan con la mujer, pero siguen siendo sacerdotes, pero ya no pueden ejercer paz. Y sin embargo, si ellos llegaran a consagrar, pecan, porque están yendo contra la iglesia, pero lo que consagran es pan, es el cuerpo y la sangre del Señor. Samuel, ¿usted escribió, va a hablar? No, no, perdón, es que le pasó el gato al teclado. Ah, Es- bueno, muy bien. Mm, Entonces, respondido esto y dicho todo el tema de los ministros, sigamos. Y aquí viene esta parte que es la que les decía, ¿no? Del panis angelicus. El pan de los ángeles en pan de hombre se convierte. El pan celeste deroga los símbolos que lo anunciaban, lo de las figuraciones antiguas que ya hablábamos. Oh admirable suceso, oh cosa maravillosa, ¿no? Yo prefiero esta traducción, ¿no? Oh res es cosa en latín. Oh cosa mirabilis, admirable, maravillosa. El siervo pobre y humilde se come a su señor. En latín queda mucho manducat. Eso es comer, pero en sentido más
masticar, a este ejercicio, ¿no? El pobre y hay que ver toda la fuerza de la palabra dominum, el Señor, el que domina, el que tiene todo el poder. A ese poderoso lo mastica, lo come, lo consume el siervo pobre y humilde. Y siervo, recordemos en la Edad Media, siervo, ahora pues cuando uno piensa siervo es en el servicio, un servidor, alguien bueno que da, pero siervo en la Edad Media es un campesino sin tierra, desposeído, que tiene que trabajar la tierra de un terrateniente, de un señor feudal, que y a cambio le da al señor feudal parte de sus ganancias y se queda con las otras, y etcétera. Es un desposeído, pobre y humilde, y ese mastica al Señor, al gran Señor de señores. Es el misterio total de la donación de Dios, que siendo el todo, siendo Dios, se despojó de su divinidad para hacerse hombre, para sanar nuestra humanidad y renovarla, y luego se despojó de su propia vida humana para morir por nosotros, y se despoja de su forma y se convierte en un humilde pan y vino a nuestros ojos, aunque ya es cuerpo y sangre, a nuestros ojos un humilde pan y vino para darse a nosotros. A ti, deidad trina y una, te pedimos que, así como te veneramos, nos visites, llévanos por tus senderos, por do vamos caminando en dirección a la luz en la que habitas. Y les dije hace 8 días que este es un signo indeleble de esta obra de Santo Tomás, que tiene siempre una referencia escatológica a la vida después de la muerte. Todo esto de la Eucaristía es ¿para qué? Pues para que podamos llegar a la luz en la que habita Dios. O Dios que habita es una luz inaccesible. Y como nos está cogiendo la hora, vamos a meter el acelerador y vamos a saltarnos a las lecturas de la primera hora nocturna, que fueron las que hicimos hoy, que vemos que es simplemente Santo Tomás en esta lectura lo que hace es retomar la bula Transiturus de Hoc Mundo del Papa Urbano IV y explicarla. En 4 lecturas yo traje 3, les puse 3 porque la cuarta simplemente Santo Tomás explica la cuestión de las indulgencias que ofrece el Papa por celebrar la fiesta del Corpus, que no nos interesa mucho eso. Y vamos a ver en estas lecturas lo que sí nos interesa más, y es esto, que la Eucaristía manifiesta los inmensos beneficios de la bondad de Dios con el pueblo cristiano, porque no hay ni hubo nunca un Dios, ninguna otra religión tuvo un Dios en el que se considere que Dios está tan cerca de nosotros como para hacerse uno de nosotros y luego para dársenos en alimento. ¿Y para qué eso? Esta es la antigua doctrina de la teosis, en griego, de la divinización, queriendo que seamos partícipes de su divinidad, partícipes, recuerden lo de la participación, asumió nuestra naturaleza para hacer dioses a los hombres, haciéndose hombre. Y esta es la belleza del sacramento de la Eucaristía. Y les recomiendo una canción francesa, les voy a poner el enlace, si alguien sabe francés, y si no, pues busque la traducción, no se la puede perder. Nuestro Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Eso no es algo que se inventó el compositor de esa canción, no. Esa es la doctrina fundamental sobre todo lo y que esto se realiza en la Eucaristía. Nuestro Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Y ahorita aquí está. Se me va olvidando cómo se abre el chat y todas esas cosas. Ahí les puse el enlace. Entonces volvamos aquí. Queriendo que seamos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para hacer dioses a los hombres, haciéndose hombre. Además, entregó por nuestra salvación todo cuanto tomó de nuestra naturaleza. O sea, lo que habíamos visto es bellamente expresado eh, para darnos lo que tomó de nosotros, ¿cierto? Porque ofreció su cuerpo en sacrificio por nuestra reconciliación en el altar de la cruz.
Entonces la cruz es el altar en el que Dios se sacrifica, y el altar de la iglesia simplemente es una manifestación, una participación del único altar, de la cruz de Cristo. Derramó su sangre como rescate y como baño para que fuéramos redimidos de la miserable servidumbre y purificados de todos los pecados. Y para que quede en nosotros el recuerdo de tan grande cadena de beneficios, dejó su cuerpo por comida y su sangre por bebida bajo las especies de pan y vino para ser tomados por los fieles. El memorial, ¿no? Oh precioso y maravilloso banquete, sano y lleno de toda dulzura, porque ¿qué puede ser más precioso que este banquete en el cual no la carne de becerros y cabras como antes en la ley, o sea, las figuras, sino Cristo, el verdadero Dios, es propuesto para ser tomado por nosotros? ¿Qué es más maravilloso que este sacramento? Porque en él el pan y el vino se transforman sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, que va a ser el tema de la próxima sesión, la transustanciación. Y por tanto, Cristo, Dios y hombre perfecto, está contenido bajo la apariencia de un poco de pan, ciertamente consumido por los fieles, pero de ninguna manera disminuye, ¿no? Esto habla de una exceso de ser, ¿no? Aquí hay una cuestión de primero, la sed ontológica, la sed de ser, el deseo de ser, que es la religión, y el exceso de ser, que es Dios, que por ser el sumo ser se da a sí mismo, ¿m? Sin disminuir. Aunque en el sacramento es dividido, sin embargo, continúa intacto. Los accidentes también subsisten en la misma cosa sin sujeto, de modo que la fe puede tener un lugar, mientras que lo visible se toma invisiblemente para ser ocultado por otra apariencia, y los sentidos pueden quedar inmunes al engaño, porque juzgan de los accidentes conocidos por ellos. Eso lo hablábamos hace 8 días, que los sentidos en la filosofía aristotélica y por lo tanto para Santo Tomás, el sentido nunca se equivoca acerca de su objeto propio, pero el objeto propio de la vista no es la figura, sino el color. Entonces la hostia es blanca, pues sí, no se equivoca la vista al verla blanca. El objeto propio del olfato es el olor, no la sustancia. Entonces cuando huele el pan, pues no se equivoca porque ahí se conserva el accidente de pan. Y el gusto siente el gusto de pan, y el tacto la textura, no se equivocan. El que se equivoca es el juicio interno. Si juzga que eso es solo pan y no es el Señor. Y por eso se necesita la fe, y por eso se necesita el oído, que escucha las palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote, o mejor dicho, que Cristo vuelve a pronunciar por medio de la boca del sacerdote. Este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. El oyente de la palabra escucha la palabra y sabe que la palabra de Dios, no la palabra humana, la palabra de Dios da forma, que la palabra de Dios crea la realidad, que Dios creó y sigue creando por la palabra, y cuando el sacerdote le presta su boca a Cristo para que en ella Cristo diga, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, verdaderamente. Dice Santo Tomás en la cuestión 78, artículo 2, instantáneamente. Cuando dice este es mi cuerpo, en el mismo instante ya es el cuerpo. En lo instantáneo, dice Santo Tomás, el hacerse es el estar hecho. Y les dije que todo sacramento está compuesto de materia y forma. La materia del sacramento, el pan y el vino, y la forma del sacramento, las palabras de Cristo pronunciadas en la boca del sacerdote. Este es mi cuerpo. Y sobre el cáliz, este es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, que se derrama por vosotros y por muchos en la remisión de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mientras que lo visible se toma invisiblemente para ser ocultado por otra apariencia, y los sentidos pueden quedar inmunes al engaño, aquí está el lugar de la fe, el misterio de la fe, que dice en la forma de la consagración del cáliz. Este es el cáliz de mi sangre, ¿no? Cáliz, la pasión de Cristo, ¿no? De mi sangre, del nuevo
y eterno testamento. Nuevo porque Cristo se dio de una vez nueva en la cruz, pero eterno porque eso se dispuso desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo, desde siempre. Misterio de fe, porque los sentidos no lo ven, pero la fe sí, que se derramará por vosotros y por muchos. Mire la cuestión, digámoslo así, cósmica, ¿no? Hoy en el 2023, el sacerdote que en este momento, porque seguro que hay algún sacerdote que hasta ahora lo está diciendo, en alguna parte del mundo, dice, le presta su boca a Cristo para que Cristo en él diga, se derramará, pero se derramó hace 2000 años, hace casi 2000 años, por allá en el año 30. Y sin embargo, se derramará. Cuando Cristo lo pronuncia, era en el futuro, pero ahora es en el pasado, pero no decimos se derramó. ¿Por qué? Porque cósmicamente, sacramentalmente, mistéricamente, volvemos a ese pasado. Participamos ahora de esos sucesos. Y se derramará por vosotros, los apóstoles que estaban ahí, y por muchos, nosotros, en remisión de los pecados. En el Antiguo Testamento, Moisés mató el cordero y roció con su sangre al pueblo para sellar la alianza, pues nosotros la sellamos con la sangre de Cristo. Y esto con 3 propósitos, dice Santo Tomás en la cuestión 78, artículo 3, es decir, la forma de la consagración tiene las palabras que convierten, que hacen la conversión, la transubstanciación. Este es el cáliz de mi sangre. Pero las otras palabras designan la virtud, o sea, la fuerza de la sangre derramada en la pasión que actúa en el sacramento con orden a 3 cosas: alcanzar la herencia eterna, ¿no? Este es el del Nuevo y Eterno Testamento. ¿Y qué es el testamento? Pues por el testamento alguien nos deja una herencia. Cristo deja su testamento, nos deja una herencia. Cuando hay testamento se necesita la muerte del testador, del que da la herencia. Él muere por nosotros. Para darnos una herencia, ¿cuál? La divinidad. Dios se hizo hombre para ser al hombre Dios y darnos la vida eterna. Segundo, la gracia de la justificación por la fe, porque dice San Pablo que nosotros somos justificados por la fe. Cuando nos unimos por la fe a Cristo, nos hace justos. Dios, no nosotros, no nuestra fe, sino Dios. Por eso, misterio de fe. Y 3, quitar los obstáculos para conseguir las 2 cosas, la vida eterna y la fe. ¿Cuáles son los obstáculos? Los pecados. Y por eso dice Jesús, se derramará por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. Y esa es la forma del sacramento. Y dice Santo Tomás que en el sacramento se da una cosa especialísima, y es que el principio y el término se unen en una sola cosa. El punto de partida, el pan, y el cuerpo de Cristo. Cuando se dice este es mi cuerpo, este pan ya es el cuerpo de Cristo. No es una cosa que se va a darse. Y por eso dice que es la substancia ya realizada. No hay sacramento más saludable que este, por el cual se limpian los pecados, se aumentan las virtudes y se nutre el alma de la abundancia de todos los carismas, o sea, de los dones, de los regalos espirituales. Se ofrece a la iglesia por los vivos y los muertos en beneficio de todos. Entonces vemos que ahí hablaba Santo Tomás de las oraciones que se añaden a la misa. Como tal, el sacramento se oficia ahí, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero ustedes ven que la misa es muy larga. Pues esas oraciones, lo que quiere manifestar es que se da por todos, pues se ha instituido para la salvación de todos. Finalmente, nadie puede expresar la dulzura de este sacramento por el cual se gusta la delicia espiritual en su fuente y se recuerda la memoria de aquella excelentísima caridad que Cristo mostró en su pasión. Y por eso Santo Tomás dice que la Eucaristía es el sacramento de la caridad, el sacramento del amor. El bautismo es el sacramento de la fe.
recibimos la fe por el bautismo, la manifestamos por el bautismo, nos entramos a la vida de fe por el bautismo. Pero en la Eucaristía es el sacramento del amor de Cristo que se entregó por nosotros y en el cual nosotros recibimos su amor y habiéndolo recibido, podemos nosotros amar con su mismo amor. Por eso, para que la inmensidad de esta caridad quedara más grabada en el corazón de los fieles, en la última cena, después de celebrar la Pascua con los discípulos, ahí parece que se me fue una palabra, cuando estaba a punto de pasar de este mundo al Padre, Cristo, y esta es el título de la bula del Papa, Transiturus de hoc mundo, es decir, cuando estaba para pasar de este mundo al Padre, transitando de este mundo al Padre, transiturus de hoc mundo. Cristo instituyó este sacramento como memorial perenne de su pasión. Entonces vemos esto. Ya hoy vimos todo lo que significa el memorial y vemos que se le une la palabra perenne, es decir, la eternidad manifestada en el instante de la consagración de la Eucaristía, cumplimiento de las figuras de antaño y el mayor de los milagros de las acciones obradas por él. Y lo dejó a los suyos, de las acciones maravillosas, de las maravillas obradas por él, y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. Ahí junta Santo Tomás toda la doctrina presente hasta ese momento sobre el sacramento y evita ciertos errores o ciertos extremos, por ejemplo, que Santa Juliana de Cornilón decía que el cuerpo de Cristo estaba presente ahí como está mi cuerpo, como está tu cuerpo en la misa. O sea, es un extremo. Conviene pues a la devoción de los fieles recordar solemnemente la institución de tan saludable y maravilloso sacramento y por eso el himno Sacri Solemnis, ¿sí ve? Para que podamos venerar el modo inefable de la presencia divina en el sacramento visible y alabar el poder de Dios que obra tantas maravillas en un mismo sacramento. Porque si bien es cierto que en el día de la cena, cuando es sabido de tal sacramento, ha sido instituido entre las solemnidades de las misas, se hace especialmente, o sea, esto es lo que dice la bula, que el jueves santo se menciona que ese día es el día de la institución del sacramento, pero como se está recordando la pasión de Cristo y todo eso, pues se deja de lado y por eso era necesario instituir este día especial para reforzar esta memoria, pero el memorial lo hacemos en toda Eucaristía, en cada misa, ¿no? Se lee en el Hechos de los Apóstoles que ellos fueron perseverantes, esto ya lo expliqué al principio, en la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan y la oración, inmediatamente después del envío del Espíritu Santo. Bien, entonces con eso terminamos la sesión de hoy. Hemos comentado todo el asunto del memorial y tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre la forma y la materia del sacramento. Y para decir una última cosa, esta es la forma del sacramento, que es la palabra de Cristo, es la que hace el sacramento. Así lo dice Santo Tomás literalmente. La palabra de Cristo hace el sacramento. Así sea pronunciada y repetida en la boca del sacerdote. Una obra que solo Dios puede realizar. Y dice, ya con respecto a la filosofía de las formas, que las formas deben ajustarse a la realidad. Las formas del pan y el vino y la forma de la palabra se ajustan a la única realidad, que es la realidad de ese pan y ese vino transformados en Cristo por la palabra de Cristo, que es la que hace, porque si toda la creación vino de la palabra, pues las palabras de Cristo transforman la realidad. Bien, Natalie va a decir algo. Ay, no, señor, perdón, es que se me salió y después volví a entrar. Ah, tranquila. Entonces, si alguien quiere dar algún último comentario, ya para cerrar la sesión, adelante. ¿Alguien más quiere hacer alguna última intervención, una palabra, una pregunta antes de finalizar?
Ah, sí, Samuel. Sí, les leyendo el artículo, pues la verdad yo no entendí cuál era la diferencia entre pecado venial y mortal, porque decía que ambos eran voluntarios. La gravedad de la materia o la insistencia en el pecado, la intención con la que se hizo, eh, el grado de consentimiento que se dio a la acción. Hay varias cosas que distinguen el pecado venial del mortal. ¿Sí? Era para decir que era con ocasión de que eso, de que no es lo mismo el sacerdote que celebra con pecado mortal que el que lo celebra con venial, ¿cierto? Y que la urgencia del sacramento se impone al pecado del sacerdote. Bueno, ahí también hay que considerar, pues, que ha habido cambios en la consideración de la teología moral desde Santo Tomás hasta ahora, pero el espíritu de la cosa es que, aunque usted peca, no todo pecado es lo mismo, ¿no? Hay unos pecados que por la materia del pecado, por lo que se hace, son más graves que otros, ¿no? No es lo mismo mm, tener un mal pensamiento que matar a alguien. Entonces no es lo mismo un sacerdote que está celebrando la misa después de haber tenido malos pensamientos que uno que de pronto haya matado a alguien. Lamentablemente hay algunos que han hecho cosas así. Y eso es por la materia. Otro es por la intención que tuvo o por el grado de consentimiento que tuvo. Entonces, con respecto a los malos pensamientos, por ejemplo, Santo Tomás ahí en una de las cuestiones aborda eso. No es lo mismo que se le vengan los malos pensamientos y otra cosa es que se regodee en eso y que insista en eso y que lo busque y que sí. Es decir, las cosas se hacen graves dependiendo de su intención, del consentimiento que usted tenga, de lo advertido que esté, es decir, de que tanto se esté dando cuenta de que hay pecado ahí o no, de que tanto se esté dando cuenta del mal o no, mmm, de la materia del asunto, etcétera. Bueno, eso pues es más amplio, pero vamos ahora sí a dejarlo ahí. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche y una buena semana. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, bueno. Los espero la próxima. No, no vayan a abandonar.